A través de los años la gente ha proclamado y fijado fechas para el tiempo del fin. El teólogo James Ussher afirmó en el siglo XVII que la creación ocurrió en el año 4004 a.C. Una creencia común ha sido que al hombre le fueron asignados 6000 años y entonces Cristo regresaría para reinar sobre la tierra por 1000 años. Más de 6000 años han pasado desde el 4004 a.C. y Cristo no ha regresado. ¿Se nos pasó el final del presente mundo malo? Gálatas 1:4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿O está todavía por venir? Hace aproximadamente 2000 años, los discípulos de Jesús se le acercaron con preguntas similares. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Jesús entonces empezó a explicar lo que sucedería en los tiempos del fin que precederían a su regreso. Aunque la Biblia no da una fecha específica de cuándo regresará Cristo a la tierra, sí predice qué condiciones habrá en esta época crucial. ¿Qué sucederá en el tiempo del fin? El mundo llegará al borde de la aniquilación humana antes de que Jesucristo regrese a salvarnos de nosotros mismos. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron qué sucedería al final de la era del gobierno del hombre, una parte crucial de su respuesta fue: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quién y dónde? Estos terribles eventos de los tiempos del fin afectarán a todos en todas partes de la tierra. Afortunadamente, cuando Jesús regrese para ponerle fin al mal gobierno de la humanidad, Él establecerá el reino de Dios. El gobierno perfecto de Jesucristo también se extenderá alrededor de la tierra y traerá utopía a todos en todas partes. De esto se trata la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cuándo? Nos gustaría tanto saber la respuesta. Desde que Jesús se fue, sus seguidores han querido saber cuándo regresaría Él. Una razón de esto es porque nosotros deseamos con vehemencia que su reino venga y termine con el dolor y sufrimiento. Esa es la razón por la que los cristianos oran con fervor: venga tu reino. Pero tal vez parte de nuestro deseo se puede atribuir también a la curiosidad. Nosotros también queremos ser capaces de tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y al no saber cuándo va a regresar nuestro Salvador, nos sentimos inseguros. Y cuando nosotros lo que debemos hacer es considerar otra razón subyacente de por qué muchos quieren saber con cuánto tiempo contamos. Si el regreso de Cristo es muy pronto, redoblaríamos nuestros esfuerzos, pero si está muy lejano, la tendencia humana natural es aflojar el paso. Esa es la razón por la que Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe. Nosotros debemos esforzarnos y estar siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos mantener un gran celo espiritual en todo momento. Ahora, ¿por qué? Tal vez la pregunta que más se pasa por alto es: ¿por qué vendrán estos terribles eventos pronosticados en la profecía de los tiempos del fin? Debido al pecado. Pecado es el quebrantamiento de la perfecta ley de Dios. Esto significa que el pecado es hacer lo opuesto del camino del amor de Dios.
pecado es el camino de obtener un lugar del camino de dar desinteresadamente. El pecado es la causa del sufrimiento y muerte y destrucción, y nuestra cultura de aceptación del pecado empeora cada vez más. Lea la descripción que hace el apóstol Pablo de las actitudes y características malsanas del tiempo del fin en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Y usted verá un reflejo de la sociedad actual. En el pasado, toda la humanidad se acercó al nivel de depravación que enfrentamos en la actualidad. Y en un acto de amor, nuestro Creador le puso fin a la miseria de la humanidad por medio del diluvio. Esta vez, la espiral de muerte de la humanidad debido al pecado será detenida por el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Aún antes del diluvio, Enoc, siervo de Dios, pudo ver la destrucción que conlleva el pecado y la necesidad del regreso de Cristo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto lo podemos ver en Judas 14:15. La profecía de los tiempos del fin muestra que la humanidad estará al borde de la autodestrucción debido al pecado. Pero, ¿por qué nos da Dios la profecía? Porque Él quiere que nos arrepintamos, que cambiemos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere que nosotros nos regocijemos con las bendiciones de su camino por toda la eternidad, en lugar de las terribles consecuencias del pecado. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados personales. Hechos 2:38. El arrepentimiento significa no solo dejar de pecar, sino dar media vuelta y seguir por el camino de Dios. Esto significa obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida al estilo de Dios. Podemos verlo en Apocalipsis 14:12 y 2 de Pedro 3:11. Jesús también nos dice que vigilemos y oremos. Nosotros debemos vigilar nuestras propias vidas y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y aunque no podamos saber el día y la hora, debemos vigilar los acontecimientos mundiales que nos ayudan a ver las señales del tiempo del fin. Gracias por acompañarnos en este podcast donde iniciamos una serie de estudios acerca del fin de los tiempos. Esperamos que haya sido de bendición y será hasta un nuevo podcast. Dios te bendiga.